Espérate. Ya. Ok. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Elisa Paola y el día de hoy junto con mi compañera Ximena Palacios vamos a exponer el tema de la historia de la morfología y el español. Entonces vamos a comenzar. La primera parte sería las etapas de la historia del español. En este caso empecemos. La historia del idioma español se remonta usualmente al periodo prerromano, puesto que es posible que las lenguas prerromanas de la península ibérica ejercieran influencia en el latín hispánico que conferiría a las lenguas romances peninsulares varias de sus características. Entonces, bueno, en la primera etapa aquí como tal, en la historia del español, podemos notar que se divide en 6 etapas. La primera sería la etapa prerromana, posteriormente sería la romanización, la época visigoda, la época árabe, la unificación de los reinos y el español que conocemos actualmente. Entonces, vamos a hablar un poquito de la primera. Para empezar a hablar, vamos a decir que es la principal lengua de España y 19 países americanos y es oficial también en Guinea Ecuatorial. También en este país se habla español y es el territorio disputado del Sahara Occidental. Es también llamado castellano por tener su origen en el reino medieval de Castilla. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es la época prerromana. En esta época es muy extensa, ya que es antes de la invasión romana de la península ibérica. Entonces sería en el siglo III antes de Cristo. Con la llegada de los romanos, pues todas estas lenguas desaparecieron, excepto la de los vascuenses, que en este caso era el vasco. Para esa época algunas palabras en español existían, como son perro, conejo, arroyo. Entonces, posteriormente pasamos a la segunda etapa, que es la romanización, que es el proceso de superioridad militar, económica y tecnológica del Imperio Romano sobre los pueblos que justamente habitaban la península, ¿verdad? En este periodo comprende desde el siglo III a.C. hasta el siglo XV. Posteriormente seguimos en la etapa de romanización. En este entonces el latín pues era la lengua romana y será la mayor aportación en todos estos siglos. Habían 2 tipos de latín, que es donde se divide las historias y la etapa, que es el latín culto, que es la literatura de los escritores, también en la filosofía, las instituciones o en los textos religiosos. Y posteriormente el latín vulgar, que es la lengua hablada, utilizada por los comerciantes, agricultores y el pueblo en general. Ahora sí, pasamos a la tercera etapa, que es la época visigoda, que es en el siglo 409, donde hubieron varias invasiones en los pueblos del norte de Europa, sobre todo en los pueblos germanos. Posteriormente sigue la etapa de la época árabe, donde distintos pueblos del norte de África estuvieron en la península ibérica por casi 8 siglos. En estos años pues hubo momentos de paz y de guerra, y esta fue la principal causa del enfrentamiento entre la cultura cristiana y la cultura musulmana. Posteriormente seguimos a la época árabe II. En este caso hay 8 siglos con 2 grandes etapas. Uno es el territorio conquistado por los árabes y el segundo es la reconquista, que es la lenta recuperación de los territorios por parte de los cristianos. Y ahora sí, sería la unificación de los reinos. A partir del siglo XV se produce la unificación de los reinos, es decir, los distintos reinos cristianos que formaban esta península ibérica se unen con el nombre de España. Ahí es la mezcla del latín vulgar con lenguas visigodas y con el árabe dio lugar al castellano, la lengua más hablada en todos los reinos cristianos. Posteriormente, ahora sí, nos vamos a lo que es el español actualmente. Desde los siglos XIV y XVI, el español alcanza prestigio internacional. Este periodo es conocido como el siglo de oro y el siglo de oro de la literatura española, y hay escritores como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega. En este siglo, que es el XVIII, se funda la Real Academia de la Lengua Española, que publica la ortografía, la gramática y el diccionario. Entonces, podemos decir que el español es el idioma que se habla en 5 continentes y está entre los 6 idiomas más hablados del mundo. Entonces, aquí podemos ver justamente que están las etapas de la historia del español, y aquí en esta imagen podemos notar que eran los periodos, o más bien las zonas que fueron invadidas por el nacimiento del español, y podemos notar que es la zona castellanizada hacia el siglo 1200 y también donde se situó el castellano en el siglo XIV. Son las zonas de Castilla y León, Aragón y Andalucía. Entonces aquí lo podemos apreciar un poquito más en este mapa. Y ahora sí, vamos a seguir con el significado o la definición de morfología. Como tal, la morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras y las variantes que estas representan. El papel
gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás y los elementos que la componen como tal. Entonces, para resumir un poco más, la morfología se trata de analizar las palabras a través de la identificación de varios componentes. En primer lugar, detecta la base léxica, que es la raíz o lexema de la palabra, la cual nos indicará su procedencia a partir de cierta etimología. Eso es a grandes rasgos. Ahora sí, vamos a explayarnos un poco más con estos tres conceptos básicos. Está formada una palabra por su raíz y el morfema, que en este caso son dos, el morfema reflexivo y el morfema derivado. Como primer caso, podremos ver la raíz, que en este caso la raíz o lexema es la unidad mínima en una palabra a la cual se le puede otorgar un valor léxico. Es decir, para entenderlo perfectamente, es aquella que tiene significado por sí misma. Entonces podemos decir que la raíz de una palabra no contiene otros morfemas gramaticales, es la parte que siempre se mantiene exactamente igual y la cual fuera la derivación o variación que se le otorgue. En este caso sería zapato. La raíz como tal es zapato, es la constante, la que nunca cambia. Podemos convertirlo a zapato, zapatero, zapatilla, zapatería. Continuamos con el morfema. Como tal, la palabra se define como la variable de una palabra que está compuesta desde el punto de vista gramatical por morfemas y lexemas. El morfema aporta el valor gramatical y está siempre asociado al lexema que tiene el valor semántico. Entonces, como tal, en este caso el morfema se le añade una raíz de la palabra para modificar en parte el lexema. Entonces, podemos agregar un conjunto de letras que tienen diversos significados conforme van cambiando. En este caso, el ejemplo del gato, gat sería la raíz y los siguientes gatos, gatas, gato, gata, gatos serían los morfemas que acompañan a la raíz. Vamos a dividirnos en dos, que son los morfemas reflexivos. Estos morfemas añaden a una palabra para indicar información gramatical como el género, el número, el tiempo, el modo, el aspecto y la persona. Los morfemas flexivos suelen ser también los sufijos. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí podemos ver el ejemplo de un morfema flexivo que indica género y número, como chico, chica, chicos y chicas. Continuemos con los morfemas derivativos. Estos morfemas añaden a una palabra para crear nuevas o para cambiar su significado. Suelen ser prefijos o sufijos. Estos morfemas facilitan la creación de familias de palabras o palabras que se relacionan semánticamente. Entonces, para los derivativos pueden cambiar la categoría gramatical de referente. En el ejemplo de educación, el sufijo ción se convierte en el verbo de educar, que es un sustantivo relacionado con la acción de educar. Y ahora sí vamos a pasar al proceso de formación de palabras. Ok, aquí comenzamos procesos de formación. Aquí empezamos con prefijación, que se entiende por prefijo el morfema, es decir, la unidad mínima con significado que se coloca justo antes de la raíz léxica de una palabra, modificando así su significado. Aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos de ejemplos súper bien, exnovia, copago y re bonito. Luego sigue la sufijación. Frente al proceso de creación de palabras añadiendo un prefijo que acabamos de estudiar, también podemos encontrarlos con el proceso inverso, es decir, en lugar de añadir un prefijo al comienzo de la raíz de la palabra base, se lo añadimos al final de la misma. Aquí tenemos de ejemplo flor y le ponemos como diminutivo flor, florecita, o candado, candadillo. Aquí está lo que es la composición. Uno de los procedimientos de formación de palabras en español es la composición. Dos o más palabras. En sentido estricto, dos lexemas forman una palabra. Las compuestas son palabras formadas por dos lexemas como mínimo. Estas se clasifican en 4 tipos. Los ejemplos. Por ejemplo, sacar y corchos. Juntos después sacacorchos, y
Lavar y vajillas da igual a lavavajillas, y abrir y latas es pues juntas, abrelatas. Luego, formación de palabras nuevas, sinapsia. La sinapsia da origen a algunas de las unidades de que Bernard Pointer llama lexias complejas. En la composición en general y en la sinapsis en particular intervienen al menos dos unidades léxicas, como se ven algunos de los ejemplos anteriores, o en letra de cambio, conejillo de indias, traje de luces, estrella de mar. Es el único tipo de composición que permite la especificación detallada del significado y la clasificación en series gracias a su rasgo distintivo. La unión de los miembros de la sinapsia es de naturaleza sintáctica, no morfológica, como en los derivados y en otros compuestos, por lo que es difícil determinar si se ha producido la lexicalización o no. La relación sintáctica entre dos partes del compuesto se realiza en español habitualmente con de. Y aquí tenemos de ejemplo azul de metileno, conferencia de prensa, goma de mascar, martillo de agua, silla de ruedas y toro de lidia. Y luego aquí está lo que es la disyunción. En la composición por disyunción, la lexicalización parece superior a la existente en la composición por sinapsia. La disyunción da origen a un tipo de lexias, las compuestas en las que los dos elementos participantes no se han soldado gráficamente, por más que la lexicalización sea un hecho. Cama, libro, opinión pública, cuento chino, pájaro carpintero, guerra civil. Los compuestos por disyunción de, designan un solo objeto, lo cual confirma que se ha producido la lexicalización del conjunto. Los dos elementos participantes en estas formaciones son de carácter nominal. El primero es la denominación, mientras que el segundo es una especificación del primero. Por ello, guerra civil es una guerra, tinta china es una tinta, goma arábiga es una goma. La relación semántica establecida entre las dos partes no podría existir sin un sustento sintáctico implícito. Se trata de una relación de identidad o similitud en la que el segundo elemento es un predicado que se une al primero mediante la fórmula que es guerra, que es de civil, pez, que es espada, tinta, que es china. Y luego aquí la contraposición permite cambiar los términos de cualquier proposición, pero con la condición de anteponer una negativa a cada una de las proposiciones. Según el tipo de juicio que sea la premisa, la conclusión será el complemento de la premisa. Opuesto, cantidad o cualidad. Ejemplos: ningún mamífero es mortal, todo inmortal es no mamífero. Todo español es europeo, ningún no europeo es español. Ningún hombre es mujer, todo no mujer es hombre. La yuxtaposición. El cuarto tipo de composición es la yuxtaposición, el más caudaloso de los que se vienen considerando. La función gráfica de los elementos participantes en el compuesto es total, así como su lexicalización y su gramaticalización. Estas formaciones son las que Bernard Potier viene en llamar lexias compuestas. Y aquí podemos leer las palabras artimaña, contrarreformista, menoscabar, hincapié, latinoamericano, malformar, pasatiempo, hispanohablante.
La estructura de estos compuestos a primera vista es muy sencilla, la yuxtaposición de dos elementos. Con la variedad de formantes y de resultados que presentan estos compuestos, las relaciones entre los elementos participantes no pueden sino ser muy diversa índole. Luego, ejemplo de morfemas. En reconocimiento, re es un morfema que indica repetición o intensificación. Cono lleva el significado de conocer y miento indica su sustantivo abstracto. En inmensidad, in es un morfema que indica negación. Mens lleva el significado de mensurar o medir y idad indica sustantivo abstracto. En disminuir, dis es un tema que indica negación o inversión de la acción. Nu lleva el significado de menos o reducir. Y ir indica el infinitivo del verbo. En caminantes, camin es el morfema que indica el verbo caminar. Y antes indica el sustantivo que realiza la acción. En belleza, be lleva el significado de bello y esas indica pluralidad. Las conclusiones son: la morfología es fundamental para comprender la estructura y la formación de las palabras en un idioma, lo que a su vez permite entender cómo se construyen las expresiones lingüísticas y cómo cambia de significado. Su estudio es crucial para el análisis sintáctico y semántico, lo que contribuye a una comprensión más profunda y precisa del lenguaje. En resumen, el estudio de la morfología es fundamental para comprender la estructura interna de las palabras, así como su papel en la gramática y el significado. Esta comprensión profunda es esencial en una variedad de contenidos lingüísticos, desde el análisis teórico hasta la aplicación práctica en campos de lexicografía, la enseñanza de idiomas y la traducción. Todos aquí están las bibliografías y aquí acabamos.